Hola chicos, aquí estamos otro día más, un nuevo vídeo. En el día de hoy nos habéis pasado un vídeo que yo creo que es un tema que está muy caliente por ahora. O sea, la verdad no he visto mucho, pero lo poco que he visto sé que hay un pedote allá. No sé, o sea, realmente no sé de qué trata. Necesito que ustedes nos expliquen un poco bien en los comentarios qué es lo que está pasando. Pero sí he visto noticias, he visto pues eso, shorts, periódicos, algunos shorts, etcétera, de que ¿qué está pasando en Florida? O sea, pusieron una ley anti-inmigrantes o una cosa así, es lo que vi, y que los corrieron. Realmente no entiendo qué está pasando, no sé por qué se puso esa ley, así que necesito que por favor en los comentarios nos den una breve explicación, un breve contexto. Que igual no lo va a dar. Ajá, igual nos da el vídeo, pero por favor, necesito una explicación. Exacto, o sea, yo lo que había visto, chicos, es lo que dice Alex de una ley anti-inmigrantes y por eso los mexicanos, como al final son inmigrantes a Estados Unidos, se tenían que ir del país. No sé, como que la información, pues al final miré noticias, titulares y así no entendía muy bien. Así que es eso, que necesitamos que nos den el contexto, si no, no nos lo da el vídeo finalmente. Y pues a ver qué pasa, porque ahora pone, corrieron a todos los inmigrantes y ahora están al borde del colapso. La solución, a ver qué nos dicen por aquí. Vamos a ver qué pasa en este vídeo que nos habéis pasado. Y nada más, vamos a ver, a enterarnos un poco de lo que está pasando. No entiendo nada. Vamos allá. Sin más dilación, dentro vídeo, chicos. Chicos, el canal es de Mexican Family. Vamos a suscribirnos, activar todas las notificaciones, claro que sí. Darle like y ahora sí ver qué nos cuentan. Muchas veces hemos escuchado la queja constante de la inmigración irregular a Estados Unidos. Pero ¿cómo luciría realmente el país si pudiera frenarse ese problema? Bueno, pues bienvenidos a Florida. Ahora mira estas imágenes. Campos vacíos, cultivos pudriéndose, construcciones abandonadas, negocios secos. Parece sacado de una película de apocalipsis zombies. ¿Pero dónde están todos los trabajadores? Exacto, son los mismos que la nueva ley de inmigración del gobernador Ron DeSantis acaba de expulsar de Florida. Y no estamos hablando de cualquier estado. Florida es la cuna de cerca de 925,000 inmigrantes irregulares. Y si nos preguntamos qué sería de la economía de Estados Unidos sin todos esos miles de trabajadores, pues aquí tienes una imagen muy clara de eso. ¡A la madre! O sea, esto está más heavy de lo que yo pensaba, ¿eh? Al final... O sea, ya es muy heavy leer las noticias sobre una ley pues que está expulsando a la gente, ¿no? Pero quiero decir, deberían de, según yo, lo que acabo de ver este avance, ¿no? De, en vez de echarlos, si están haciendo algo productivo al país, regularizarlos, ¿no? Literalmente, no sé cómo era el dicho este de que te llueves o te pisas sobre tu propio tejado, no sé qué. Literal hizo lo mismo, acaba de joder a Florida y a la economía. Puedo entender, o sea, aquí en México, en Estados Unidos o en cualquier país, ¿no? Que eches a un inmigrante ilegal si está haciendo algo malo. O sea, lo puedo entender perfectamente. Que está haciendo un delito, que está haciendo cualquier cosa. Que no haya hecho actos delictivos. Exacto, que no está aportando nada. Pero si está trabajando y está dando dinero económicamente, está ayudando al país, ¿por qué no lo regularizas? Es lo que no entiendo. Sí, la neta, si está ayudando, pues puta. Pero mira cómo está. Veamos de cerca este nuevo y severo proyecto de ley, el SB 1718. Que establece que las empresas con 25 o más empleados deben verificar el estatus migratorio de sus trabajadores o enfrentar duras sanciones. ¿Te suena eso a una calurosa bienvenida? A mí tampoco. Ay, Jesús. Ahora considera esto. Muchos de los afectados son miembros de familias de estatus mixto. ¿Alguna vez has pensado en cómo se siente un niño ciudadano estadounidense cuando sus padres, a los que ama y cuidan de él, son considerados ilegales? Pero esta ley no se queda en los lugares de trabajo, también extiende sus tentáculos hasta la salud y las carreteras. Incluso los hospitales que aceptan Medicaid deben recopilar el estatus migratorio de los pacientes e informarlo al Estado. ¿Cómo les hace sentir eso como sociedad? Bueno, es que la sanidad en Estados Unidos es muy complicada, ¿verdad? ¿O eso según yo, creo que sí. Aproximadamente 500,000 trabajadores agrícolas viven en Florida. Un estimado de 300,000 de ellos se estima que son irregulares. ¡A la madre! ¿Puedes imaginarte a Florida sin ellos? No ¿Quién manches. recolectará sus naranjas? ¿Quién construirá sus casas? ¿Quién mantendrá la vibrante industria turística? Pero no solo los trabajadores agrícolas y de construcción están siendo afectados. ¿Qué pasa con los camioneros? Ya hay videos de camioneros que se niegan a hacer entregas en Florida. ¿Te imaginas las repercusiones de todo esto? ¿Y si esto se extendiera a más estados? La ley también prevé penalizaciones para aquellos que transporten o den alojamiento a una persona indocumentada.
¿Es esta la Florida acogedora que conocemos? La ley de inmigración de la Florida básicamente estipula que si usted introduce una persona indocumentada al Estado, es castigable como delito mayor en tercer grado que lleva como pena un máximo de 5 años de cárcel. Además, esta ley ¡Cárcel! prohíbe a las personas indocumentadas usar licencias de conducir emitidas por otros estados y prohíbe la emisión de tarjetas de identificación estatal. Que conste, yo Entonces, tengo que ¿cómo decir algo aquí, y es que pasó algo con un conocido que tenemos aquí en México. Él tenía un empleado y ese empleado estaba manejando pues un coche del trabajo Cierto. de esta persona y lo detuvieron aquí en México. Esto fue, o sea, lo detuvieron las fuerzas, la policía mexicana porque estaba trasladando a unos indocumentados y claro, lo detuvieron a él también y se fue al corralón y todo. O sea, realmente siento que le es todo quitaron el coche y todo. O sea, no sé realmente si es exactamente la ley igual o qué pedo, pero sí le quitaron el coche y se fue igual detenido con ellos. No sé, Pero no es sé muy realmente diferente cómo porque es. al final, también en el caso de tú estás trabajando como de taxista, tampoco Ajá. es que le vas a pedir la documentación a todas las personas que suben al vehículo, Ajá. ¿no? O sea, Haz al de final cuenta, esta está persona tiene raro. una empresa de taxis, Ujú. esta persona estaba contratada como taxista y estaba pues eso, Trasladando a un unas viaje, personas unas personas. un viaje y se dio el hecho de que los pararon, eran indocumentados y él se fue detenido también con ellos. Entonces, Está heavy cañón. porque al final, si tú sabes que 500.000 personas o 300.000 están irregulares en el país, ok, esas personas llegaron ahí, pues sí, ilegalmente o irregularmente, pero ¿qué están haciendo? Están trabajando en un país, o sea, si sabes que hiciste esta ley, sabes por qué hay esas personas trabajando, ¿por qué no en vez de hacer una ley en los que los votas, Exacto. haces una reforma en la que puedas legalizar a esas personas que sí van a poder trabajar y quieren trabajar en el Sí, país? Es como que sí, claro. fue muy drástico, ¿no? El Sí, o movimiento sea, de la ley de no, fuera. Siento que la gente que está aportando debería de seguir aportando, o sea, no Exactamente. echarle. Se supone que deben de moverse a pie. Claramente, este es un ataque directo a la comunidad inmigrante irregular, pero ¿cuál será el costo para Florida? Alabama intentó algo similar en el 2011. ¿Cuál fue el resultado? Campos de cultivo abandonados y pérdidas económicas masivas. Florida podría seguir el mismo camino si no se hace nada al respecto. En ese año Alabama promulgó la ley HB 56, una ley de inmigración sumamente estricta que obligaba a las empresas a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Esa legislación fue una respuesta a la creciente inquietud sobre la inmigración irregular, pero las consecuencias fueron devastadoras para su economía. El escándalo se desata en Alabama luego de que la Corte Estatal permitiera la entrada en vigor de algunas secciones de una ley HB 56 que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados. Hubo un rechazo generalizado a esa determinación y críticas a la forma como una juez de apellido Blackburn habría interpretado la ley. Un informe publicado por el Centro de Estudios de Inmigración de Alabama indicó que la economía del estado se contrajo entre un 2,3 y un 10,8% en el año siguiente de que se implementó. Este declive presentó entre 2.3 mil millones y 10.8 mil millones de dólares para su economía. Es una locura. El sector agrícola en particular fue uno de los más afectados. Los trabajadores migrantes que constituían una gran parte de la fuerza laboral en los campos de Alabama huyeron del estado. La pérdida de estos trabajadores resultó en campos de cultivo abandonados, obvio. fruta echada a perder, ya que no había suficiente mano de obra para cosechar sus productos. Eso según el propio informe del Departamento de Agricultura de Alabama. Las pérdidas en ese sector ascendieron a millones de dólares. Además, el estado también experimentó una disminución en la recaudación de impuestos. Un estudio de la Universidad de Alabama estimó que el estado perdió entre 56 y 264 millones de dólares en impuestos en ¡A el la 2012. madre! ¡A la madre! Impuestos. ¿Qué lecciones podemos entonces aprender de la experiencia de Alabama para Florida? En primer lugar, es evidente que las políticas de inmigración de DeSantis pueden tener efectos económicos significativos. La pérdida de trabajadores migrantes en Alabama provocó una contracción de su economía y generó un impacto negativo en sectores específicos como la agricultura. Es importante recordar que cada decisión política tiene consecuencias y decisiones en torno a la inmigración, y Florida no es una excepción. La experiencia de Alabama proporciona una clara advertencia a Florida de lo que hoy está haciendo en las políticas migratorias. Es crucial por eso examinar todas las posibilidades antes de tomar decisiones
tan drásticas como esta. Entonces, la pregunta es, para Florida y para cualquier otro estado que enfrente esa decisión, ¿pueden permitirse seguir el mismo camino que Alabama y arriesgarse a las mismas pérdidas económicas? Las cifras hablan por sí mismas. En el 2013, el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos demostró que Alabama se vio severamente afectado por su ley migratoria, y las pérdidas en su economía tuvieron un efecto dominó en toda la economía del estado, con pérdidas del PIB, el empleo y los ingresos fiscales. El impacto no se limitó solo a la agricultura, también los sectores de la construcción, la manufactura y los servicios, que dependen en gran medida de la mano de obra de inmigrantes, esos también sufrieron duro. Según un estudio del Centro de Estudios de Negocios y Económicos de la Universidad de Alabama, esas industrias juntas representaban casi el 30% de la pérdida de su PIB. Y esto no fue solo una cuestión de dólares y centavos. Miles de trabajadores, incluyendo aquellos que habían sido parte integral de la comunidad de Alabama durante años, se vieron forzados a huir de ahí, desarraigando todas sus vidas y llevándose a sus familias en el proceso. Pero es fácil de olvidar que detrás de todas estas cifras y datos hay personas reales. La ley HB 56 no solo afectó a la economía de Alabama, también tuvo un impacto significativo en la vida de las personas, en niños, en familias. La huida masiva de trabajadores migrantes dejó un vacío en su comunidad y esto llevó a una disminución en la demanda de bienes y servicios. Y esto acentuó a su vez todavía más los problemas económicos del estado. Y toda esta caída en la recaudación fiscal tuvo un impacto negativo también en la capacidad para financiar servicios públicos esenciales como la educación y la atención a la salud. Por eso cuando volvemos a la pregunta, ¿podría Florida permitirse una pérdida del 10.8% de su PIB como Alabama? Debemos considerar no solo el impacto económico directo, sino también las consecuencias a largo plazo para las personas y sus comunidades. La ley SB 1718 es un suicidio económico para Florida. Están jugando con fuego y con la economía de su zona. ¿Qué pasará con los agricultores que dependen de todos esos trabajadores? Y con los constructores. ¿Qué pasará con los dueños de restaurantes? ¿Sabías que los inmigrantes irregulares en Florida contribuyen con más de $1,000 millones en impuestos estatales y locales cada año? ¿Cómo se sentirá Florida saber que está a punto de perder todos esos ingresos? Pero volvamos a las familias. Imagina un niño llorando por sus padres, padres trabajadores, pero con una situación irregular. Eso no parece justo para los niños. Imagina a esos mismos padres asustados y vulnerados y alejados de la vida que han construido. Tampoco parece equitativo. Ni hablar de los miles de trabajadores de la salud obligados a desempeñar un doble papel de proveer atención médica y de agentes de inmigración. Echemos un vistazo, por ejemplo, a los dueños de los negocios forzados a elegir entre mantener sus puertas abiertas o seguir con la ley. ¿Y qué hay de los camioneros que ahora tienen miedo de cruzar incluso hasta la frontera de Alabama por temor a ser considerados cómplices de inmigrantes indocumentados? ¡A la madre! ¿No se están disparando en el propio pie? Sí, siento que sí, un poquito. La neta. En la intersección de la política y la economía, donde se trazan las fronteras de la humanidad y los números, hay una pregunta importante. ¿Quién pierde más? Para responder a esa pregunta debemos dividir nuestro análisis en dos facetas, chicos. La perspectiva inmigrante y la económica. Primero, los inmigrantes. ¿Cuántos serían los afectados? Según datos de los Centros de Estudios de Inmigración, se estima que hay alrededor de casi 1 millón de inmigrantes indocumentados en Florida. Son hombres y mujeres que dejaron sus países de origen buscando una vida mejor. La agricultura, la construcción, la hostelería, todos los sectores que hoy son vitales para Florida dependen de mano de obra de esos inmigrantes. Si Florida sigue el camino de Alabama, los impactos para esos inmigrantes van a ser dramáticos. Imagina la ansiedad y el miedo de ser expulsado del lugar al que has llamado hogar durante años, la incertidumbre de un futuro en que tu capacidad para trabajar y vivir está en peligro. Con una ley como la HB 56, ahora los inmigrantes en Florida se ven forzados a hacer lo mismo. Pero el problema no se limita solo a los inmigrantes, también la economía de Florida va a sufrir, y mucho, si se implementa esta misma ley. Según la Oficina de Análisis Económicos, el PIB de Florida es de aproximadamente $1 billón,
Aplicando las cifras de Alabama, una pérdida del 2,3 al 10,8 del PIB implica 23,000 hasta 108,000 millones de dólares en pérdidas. Ahora, piensa en los residentes de Florida, los 21,7 millones de personas que llaman a hogar a ese estado. Ellos también van a sufrir las consecuencias de esa disminución económica. Claro. Menos trabajadores significa menos personas gastando dinero en bienes y servicios, y eso va a disminuir la demanda y va a causar el cierre de negocios. La disminución en la recaudación de impuestos también va a tener un efecto negativo en los servicios públicos, como escuelas y hospitales. ¿Qué debería haberse hecho entonces? El análisis retrospectivo siempre es más fácil, pero la solución siempre ha radicado en la forma de la inmigración. Se necesita una política que permita a los trabajadores migrantes vivir sin miedo a ser deportados. La economía de Florida depende de la mano de obra de los inmigrantes y es esencial que las políticas estatales reflejen eso. Sin embargo, es importante recordar que este no es solo un problema económico, sino también humano. Cualquier solución debe tener en cuenta los derechos y la dignidad de los trabajadores migrantes. Una reforma migratoria integral que ofrezca un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que aportan a la economía de sus estados de una forma correcta. En última instancia, tanto los inmigrantes como los residentes de Florida tienen mucho que perder si se implementa una ley similar a la HB 56 de Alabama que ahora tiene Florida. Y si elegimos aprender mejor de los errores de Alabama y buscamos una solución que beneficie a todos, el efecto dominó de una política antimigrante en Florida va a alterar de manera significativa la forma de todos sus habitantes, legales o no, y va a repercutir en las empresas locales y por ende en el bolsillo de todos. Y aquí es donde los datos duros se traducen en realidades humanas. Menos ingresos fiscales se van a traducir en recortes de todos los servicios públicos que van a afectar a todos los estadounidenses de Florida, independientemente de su origen. Podríamos hablar de menos fondos para las escuelas, que se traducen en un mayor tamaño de las clases y menos recursos de los estudiantes, o también de menos fondos para infraestructuras y atención sanitaria y, por supuesto, la disminución de su calidad de vida. Además, la salida masiva de inmigrantes indocumentados también tendrá un efecto muy importante en la diversidad cultural, que ha sido una de las riquezas más importantes de Florida. De hecho, parte de lo que hace tan atractivo a este estado son sus culturas, sus idiomas. ¿Cuál habría sido la solución ideal? Eso, por supuesto, puede variar dependiendo de a quién le hagas la pregunta, pero si tomamos en cuenta los aspectos humanos y económicos del problema, una reforma migratoria integral parece ser la opción más lógica y compasiva. Este tipo de reforma debería ofrecer a los trabajadores migrantes un camino hacia la legalidad, lo que no solo les proporcionaría seguridad y tranquilidad, sino que también les permitiría a los empleadores y a su economía en conjunto beneficiarse de su valiosa mano de obra. Un sistema de inmigración más inclusivo y humano también podría aumentar la recaudación de impuestos y ayudar a financiar los servicios públicos de todo el estado. Por supuesto, la implementación de una reforma migratoria integral no sería un proceso más fácil ni rápido, requeriría de un consenso político y una voluntad muy grande, además de muchos recursos económicos, pero sus beneficios a largo plazo, tanto para los inmigrantes como para los estadounidenses que viven en Florida, bien podrían superar las dificultades iniciales. Entonces, que el gobernador DeSantis esté empujando tan duro esta ley, ¿a quién va a beneficiar? Claro. ¿Por qué tomar una decisión tan destructiva para su propio estado? Es difícil comprenderlo, pero ¿no sería más lógico trabajar en soluciones que aborden las causas fundamentales de la inmigración, en lugar de que DeSantis quiera ganar votos y adeptos para su campaña? Pero en lugar de eso, estamos aquí, observando cómo un estado floreciente se dirige a su autodestrucción en nombre de la campaña de un solo hombre. Y no solo nos enfrentamos a las consecuencias económicas, sino también al daño humano real que esas políticas provocan. Esa es la verdadera tragedia de la SB 1718. No es una cuestión de dólares y números, estamos hablando de miles de vidas humanas, casi 1 millón de ellos. ¿Y qué sucede cuando le quitamos la esperanza a todas esas personas? Cuando destruimos sus sueños, cuando los dejamos sin opciones. Desafortunadamente, Florida está a punto de descubrirlo, a menos claro que algo cambie, pero eso no es muy probable. El gobernador DeSantis necesitaría cambiar de corazón, y eso parece que no se avista en el horizonte.
Dios ¡Hala, mío. madre! Qué buen vídeo, por cierto. La verdad, sí. Muy buen vídeo. Qué Qué buena explicación. Qué ¿De bien quién? explicado. Necesito ver el canal, pero la neta Dale fue muy atrás. bueno. De Mexican Family era algo así. A ver. ¿Sería Mexican realmente Family. el país si pudiera The Mexican Family. Vayan todos a seguirlo, la neta, qué buen trabajo hizo. Oye, ok, no sigo sin entender el porqué de esta ley. O sea, no entiendo realmente qué quiere conseguir, pero bueno, os leemos en los comentarios. Desde mi punto de vista, siento que en vez de hacer una ley que vaya, o sea, que literalmente saque a todos los inmigrantes de Estados Unidos, debería de haber una ley que vea quién sí está aportando al país y quién está trabajando y quién no, hablando de inmigrantes ilegales. Lo hablo de Estados Unidos, de cualquier país, o sea, en este caso Estados Unidos porque es el pedo. Pero quien esté aportando al país, quien esté realmente trabajando y realmente vaya a hacer cosas buenas al país, intentar llevarlo por la manera legal, o sea, legalizarlo, o sea, regularizar a esa persona para que realmente se quede en el país y esté bien. Al que no está aportando al país, al que está haciendo cosas malas y vino con malas intenciones o lo que sea, a ese no me parece mal que lo voten, pues al final tienen que ver por el bien de su país, igualmente que si viene un extranjero a México, si se queda a trabajar y aportar al país, está perfecto. Si se viene a hacer el mal, pues realmente pues no, obviamente No habría que correrlo también. Y yo así lo veo en todos los países del mundo, la neta. Entonces no entiendo muy bien esta ley, o sea, realmente siento que lo que dice él, ¿no? Lo que dice The Mexican Family, se está pegando un tiro a sí mismo, porque si está aportando al país, está económicamente ayudando, es lo que dijo, la gran mayoría de los trabajos de la economía de Florida es gracias a los inmigrantes que están trabajando ahí duramente para conseguir el pan para su familia, etcétera, y están ayudando al país. No entiendo realmente por qué sacarlos cuando realmente te están dando de comer. Ajá, te están Eso sí. dando la fortuna muy grande al país, entonces no lo entiendo. Yo lo que quiero decir es que lo que creo que impulsó a este señor, la verdad no lo conozco, pero hacer algo tan drástico y tan lamentable tanto para el país como para las personas, o sea, tanto económicamente como a las personas que están trabajando ahí, es que hay mucha gente, lamentablemente, en el año en el que vivimos, racista, y que pues le puede decir no, están aquí legalmente, son personas de otros países y pues que se vayan, ¿no? Uh-huh. Pero al final, es lo que dice, tiró piedras sobre su propio tejado, cavó su propia tumba. Si es gobernador de ese estado, lo que... Ya hubo un antecedente que fue Alabama, ¿no? Cuando estaban contando, pues, ¿por qué no tomar de... Pues mira, esta persona lo hizo, toma el ejemplo de no puso la ley, yo voy a ponerla también. No, pon el ejemplo de puso la ley y todo lo que vino detrás. Claro. O sea, no te fijes solo en, ay, pues mira, si Alabama lo hizo, yo también lo voy a hacer y voy a sacar esta ley, pues porque a mí me sale de dentro mandar a todos a tomar por ahí. ¿No le fue bien para qué? Si no le fue bien a Alabama, ¿por qué te va a ir bien a ti? O sea, toma los números, calculan. Si a Alabama le fue en un 2,5 mal, a ti te puede ir en un 2,5 mal, como puede ir en un 30, como en un 20, como en un 1. Al final son pérdidas para tu país y es eso que lo que tendrían que hacer, ya lo dije antes, como al principio del vídeo. No solo para el país, sino millones de familias también. Exactamente, pero al final lo que le importa a él es su país, sí, ¿no? Está claro. Si no piensa en las personas que va a pensar. Es eso, que lo que dije al principio, si en vez de eso intentaran regularizar bien a las personas que están aportando, lo que dice Alex también, sería mucho más fácil. Entiendo que al final es un país muy grande, Estados Unidos, al igual que México es muy grande, o muchos países que tengan eso de mucha inmigración, que sea complicado saber quién viene o quién mal, pero si ya tú sabes que esas personas, hay números de que casi 1 millón de personas están ilegalmente en tu país, en tu estado, pero trabajando, porque sabes que si pones esa ley es porque conoces los datos de que hay cientos personas trabajando en la agricultura, en la construcción y cualquier otra cosa. ¿Por qué no pones a esas personas y empiezas a decir, ok, si están trabajando y me están aportando esto, ¿por qué yo no les aporto a ellos también? Para que ellos tampoco tengan que vivir con el miedo de mañana me van a correr y me tengo que buscar la vida. Muchas personas al final son personas que sí se van de sus países pues porque no tienen de otra y quieren salir adelante y tienen hijos. O sea, es muy complicada la situación y no creo que la ley de toma, ya, vete, sea la solución, sino buscar la solución humanamente y económicamente que te va a repercutir a ti en el país. Entonces, no sé, piensen, por favor, cabrón. Y no tomen las cosas así a la ligera, porque no solo es poner una ley y votarlo, sino esas personas que van a hacer con sus vidas. O sea, hay que pensar bien en eso. Quiero leer las opiniones en los comentarios, vamos a estar leyéndoles, así que por favor dejen sus opiniones por ahí, vamos a estar leyendo.
Y a ver en qué acaba esto. La neta está cañón. Nunca pensé que estuviera tan cañón. Y no sé realmente qué es lo que tiene pensado esta persona por poner esta ley. Así que nada. Chicos, les leemos en los comentarios. Un beso enorme. Gracias por ayudarnos a darnos cuenta un poco de estas cosas. Por la neta no vemos nunca la tele. Y pues mira, está bien que ustedes nos informen. Están vosotros Exacto. para mandarnos estas noticias. Así que nada, un beso enorme. Les amamos, les queremos. Y nos vemos en el próximo video. Llamo a todas horas, hola, wow. Me dice que no, que